el sonido que no deberías oír. Dicen que no hay nada más perturbador en las noches del norte de México que el crujir de ruedas viejas sobre la tierra seca. No importa si estás en Chihuahua, en Durango o en alguna ranchería perdida entre cerros y caminos de polvo. Si lo escuchas, ya es demasiado tarde. Ese sonido, el de una carreta arrastrándose lentamente, sin caballos, sin carreteros, sin rumbo visible, anuncia la presencia de algo que no pertenece a este mundo. La gente lo llama la carreta de la muerte, y quien la escucha está condenado. Todo comienza igual. Una noche cualquiera, aparentemente tranquila. El aire es denso, las estrellas parecen apagadas, y de pronto el silencio es roto por un chirrido antiguo, largo como el de madera vieja cediendo al peso del tiempo. Es un sonido que viene de lejos, pero se siente cerca, como si te respirara en la nuca. Algunos aseguran haberla visto, una carreta cubierta de huesos con faroles encendidos que no proyectan sombra, tirada por caballos con los ojos vacíos y sangrantes. Otros dicen que no se ve nada, solo se escucha. Y ahí es donde empieza el horror. La historia más conocida se remonta a mediados del siglo XIX, en un pequeño pueblo de Durango que hoy ya no aparece en los mapas. Se hablaba de un enterrador llamado Joaquín, que trabajaba en el cementerio desde hacía más de 20 años. Era un hombre reservado, pero respetado. Sin embargo, una noche llegó a su casa pálido, temblando, con los labios partidos y una mirada perdida. No quiso hablar con nadie durante días, hasta que finalmente lo encontraron muerto en su cama con el rostro completamente desfigurado por el miedo. Apretaba en la mano una nota que decía: «La escuché. Viene por mí. No la veas. No la sigas. No la mires a los ojos». Desde entonces, cada tanto, alguna comunidad rural reporta lo mismo. Animales que huyen sin motivo, gallinas que dejan de poner huevos, perros que no paran de ladrar hacia la nada. Luego, el crujido, el rechinar de ruedas invisibles y después, la muerte. No una muerte cualquiera, no una por enfermedad o vejez. Es una muerte extraña, violenta y, sobre todo, anticipada. Quien escucha la carreta morirá en 3 días, sin falta, como si alguien o algo ya lo hubiese decidido. Y es que, según la leyenda, la carreta no aparece por casualidad. Llega por encargo. Hay quienes aseguran que la carreta de la muerte no es solo un presagio, sino un castigo, que no todos los que mueren tras oírla son víctimas inocentes. Hay un murmullo que se ha transmitido de boca en boca por generaciones. La carreta no viene por cualquiera, viene por el que ya tiene la sentencia. Así es como lo explicó don Julián, un anciano de más de 90 años que vive en una ranchería cerca de Parral, Chihuahua. El viejo cuenta que cuando era niño, su madre lo despertó a mitad de la madrugada con la mano tapándole la boca. «¿La oyes?», le susurró con un temblor en la voz. «No te muevas, no hables, no mires». Afuera el sonido era inconfundible. Madera pesada siendo arrastrada lentamente por el camino de piedras, como si los cerros retumbaran al paso de esa cosa. La carreta nunca se detuvo frente a su casa, pero sí lo hizo 2 casas más allá. A la mañana siguiente, un hombre apareció colgado de un mezquite. Nadie supo por qué lo hizo. Solo se decía que había escuchado el crujido y había entrado en un estado de desesperación absoluta. Con los años, don Julián empezó a hilar las historias. Gente que había hecho daño, que había cometido crímenes ocultos, que había traicionado a su propia sangre. Todos terminaban escuchando a la carreta. Para muchos, esta aparición es más que un mito rural. Es una manifestación del karma, una figura que equilibra las cuentas de forma brutal. Y lo más aterrador es que no hay escapatoria. Puedes rezar, esconderte, irte del pueblo, pero una vez que la escuchas, la muerte ya sabe tu nombre. No importa cuán lejos corras, la carreta siempre sabe dónde encontrarte. En algunas variantes de la leyenda, se dice que quien se atreve a mirar dentro de la carreta puede ver los cuerpos de los que serán recogidos.
como una lista maldita que va revelando los rostros de los próximos condenados. Pero eso solo lo saben los que han logrado verla, y nadie que la haya visto ha vivido para contarlo, excepto uno, un curandero de Torreón llamado Nicandro. Nicandro asegura que en su juventud, cuando era aprendiz de yerbero, fue llamado por una familia desesperada que aseguraba que su hija había entrado en trance tras escuchar el sonido. Cuando llegó a la casa, la chica repetía en voz baja: «Ya viene, ya viene, ya me miró». Esa noche Nicandro se quedó en vela haciendo una limpia, y entonces la oyó. Él también escuchó el crujido, pero cometió un error. Salió de la casa con una vela y un rosario en la mano, y la vio. La carreta iba sola, tirada por un par de bueyes esqueléticos flotando apenas sobre el suelo. Los faroles colgaban encendidos, pero no iluminaban nada, y dentro, entre cadenas, huesos y telas rotas, vio su propio rostro. Nicandro no recuerda haber gritado. Dice que su cuerpo no respondió en ese momento, como si estuviera congelado por una fuerza que iba más allá del miedo. Cuando vio su propio rostro dentro de la carreta, pensó que estaba condenado. No podía apartar la mirada. La imagen era nítida. Él mismo, tendido entre los huesos, con los ojos abiertos y la boca torcida en un gesto de terror eterno. Pero entonces, algo cambió. Según cuenta, una sombra detrás de la carreta, alta, vestida con un manto que ondeaba aunque no hubiera viento, le habló sin mover los labios. Solo escuchó una frase dentro de su cabeza: «Todavía no». Y en ese instante, la carreta desapareció. Nicandro no murió, pero cambió para siempre. Desde entonces se volvió ermitaño, dejó la medicina y se dedicó exclusivamente a advertirle a la gente: si la escuchas, no mires; si la miras, no hables; si te habla, ya no hay marcha atrás. La historia del curandero se extendió como pólvora entre los pueblos y la leyenda tomó una nueva dimensión. Ahora no solo se temía al sonido, sino a lo que podría revelarte si te atrevías a mirar. Con el tiempo, aparecieron más relatos, historias que coincidían en detalles espeluznantes. La carreta siempre aparece entre las 2 y las 3 de la madrugada, el llamado tiempo muerto. Los perros huyen a esconderse, incluso los más bravos se orinan del miedo. Y quienes sueñan con ella aseguran que su alma fue arrastrada por unas horas al otro lado como una advertencia previa al juicio final. Un maestro rural de Mapimí, que falleció en circunstancias sospechosas, había escrito en su diario personal una entrada una semana antes de morir. «Soñé con una carreta tirada por bestias sin ojos. Dentro iba yo, y también los nombres de 3 de mis alumnos. Hoy, uno de ellos no vino a clases. Ayer, el otro murió ahogado en una acequia. Solo falta uno, solo falto yo». La carreta no siempre se muestra completa. En algunos casos, solo se escucha. En otros, se ve como una sombra que recorre el camino, como si la oscuridad misma tuviera ruedas. Hay testimonios de personas que intentaron grabar el sonido con sus teléfonos, pero los videos aparecen corruptos, distorsionados, con solo un chirrido agudo y voces que nadie reconoce susurrando en un idioma que no pertenece a este mundo. Y aquí viene lo más extraño. Hay quienes han intentado invocarla. Sí, bro. Aunque parezca absurdo, aunque la lógica nos grite que hay que huir, hay quienes hacen justo lo contrario. Buscan la carreta. Algunos por morbo, otros por desesperación, y unos cuantos por poder. En los foros más turbios de Internet, en páginas ocultas y grupos cerrados, se rumora que hay un antiguo ritual para traerla. No se sabe exactamente de dónde salió, pero muchos creen que viene de prácticas ancestrales toltecas que fueron corrompidas con brujería española durante la colonia. Lo llaman el llamado del viajero sin regreso. Se dice que el ritual solo puede hacerse una vez al año, en la noche del 2 de noviembre, entre las 2 y 3 de la madrugada. Se necesita un espejo redondo, una vela negra, un puñado de tierra de panteón y un objeto personal de alguien a quien desees condenar.
El conjuro debe decirse en voz baja, mirando fijamente el reflejo de la vela mientras se repite 3 veces. Yo no llamo a la muerte, llamo al que viene por ella. Que el chirrido despierte al que viaja en sombra, que la rueda gire hacia donde yo señale. Quienes lo han intentado aseguran que primero todo se enfría, incluso si estás en el desierto. Luego, los sonidos del mundo se apagan. Los grillos, el viento, el tic-tac del reloj, todo desaparece. Y entonces se escucha, lejos, suave al principio, pero avanzando con cada segundo, el crujir, la madera, las ruedas. Uno de los casos más impactantes es el de 3 adolescentes de Ciudad Juárez que intentaron el ritual como parte de un reto paranormal para su canal de YouTube. Solo uno sobrevivió. La policía los encontró a las afueras de un rancho abandonado, entre velas derretidas, tierra esparcida y marcas circulares en el suelo. Uno de los cuerpos tenía los ojos completamente blancos. El otro, una sonrisa torcida y rígida, como si se hubiese congelado en un momento de horror absoluto. El tercero estaba en shock, murmurando, «La vi, me vio. Me dijo que no era mi momento, pero que volvería». Desde entonces ese joven no volvió a hablar. Se comunica con dibujos, y en todos sus cuadernos aparece la misma imagen. Una carreta sin conductor, tirada por bueyes esqueléticos, seguida por una figura encapuchada que no tiene rostro. Este tipo de testimonios ha llevado a las autoridades locales a negar todo. Se refieren a estas leyendas como psicosis colectiva, folclore distorsionado o influencia de redes sociales. Pero la gente en los pueblos sabe la verdad, porque mientras los funcionarios inventan explicaciones, los ancianos encienden veladoras y cubren los espejos cuando cae la noche, porque ellos saben que la carreta no es un invento. Y lo peor, puede estar más cerca de lo que imaginas. Hay algo que todos los testimonios tienen en común: la certeza. No hay duda en quienes aseguran haberla escuchado. No vacilan, no tartamudean, sus palabras son firmes, como si hablaran de una realidad que han visto con sus propios ojos. La carreta de la muerte no es una ilusión, no es una fábula para asustar niños. Es una presencia que trasciende generaciones, una entidad que camina entre este mundo y el otro, cumpliendo un propósito que nadie se atreve a cuestionar. Y es que incluso si quisieras evitarla, hay algo que debes entender. No eres tú quien la busca, es ella quien decide cuándo aparecer. Puedes vivir toda tu vida sin oírla jamás, o puedes ser marcado sin saberlo. Una deuda, un error, un secreto oscuro en tu linaje, cualquier cosa puede ser suficiente para que la carreta empiece su marcha. Los más antiguos aseguran que la carreta lleva una lista, no está escrita en papel ni en piedra. Es una lista que se forma en las sombras, en la conciencia colectiva del dolor, el rencor, la culpa. Ahí se inscriben los nombres, uno por uno. Nadie sabe cuántos hay, nadie sabe quién los pone. Solo saben una cosa: cuando el chirrido llega, no hay segundas oportunidades. Algunos han intentado detenerla con oraciones, cruces, conjuros, incluso con fuego. Todo ha fallado. Porque lo que arrastra esa carreta no es materia, es voluntad pura, una fuerza antigua, prehispánica, que ha sobrevivido a la conquista, a la religión, a la modernidad. La carreta ha cruzado siglos y seguirá cruzando mientras existan culpas que cobrar. Así que ya sabes, si alguna noche escuchas un crujido extraño allá afuera, si el viento parece detenerse y el mundo se sume en un silencio incómodo, no mires por la ventana. No salgas a ver qué pasa, no intentes entender, porque si lo haces, podrías encontrarte con los faroles encendidos, los bueyes podridos y esa figura encapuchada apuntando hacia ti. Y entonces, solo te quedará una opción: esperar tu turno. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Ayúdanos a seguir desenterrando lo más oscuro de las leyendas mexicanas. Aquí, donde el miedo no es una historia, es un archivo abierto. Bienvenido a Archivo del Horror.